39 people did not die in vain. They died exactly for what they believed in. There's nothing here for me. I want to look forward, keep my eye on Tiando. That's my path. To evacuate planet Earth before it is recycled. Last chance to evacuate Earth before it is recycled. Cuando se habla de sectas, no hay lindas cosas que decir al respecto. Es bien sabido que grupos de personas que pertenecen a una ponen en práctica ciertos actos que muchas veces rozan lo enfermizo y lo ilegal. También es sabido que los líderes de estas son gente que se aprovecha de la ignorancia de muchos, o ya de por sí cuando están en un estado de vulnerabilidad y necesitan ayuda, cosa que en muchos casos es la forma más fácil que tiene un líder para poder conseguir seguidores. Pero si hay algo en común entre sectas es que casi siempre quien está al mando es bueno para convencer a la gente usando solo el habla, prometiendo que sus vidas van a poder mejorar si siguen este camino, deshumanizándolos en el proceso. Cuando un individuo forma parte de una secta, se ve sometido a cumplir órdenes con la justificación de que es una prueba o un acto para trascender a otro plano. Y exactamente un 26 de marzo de 1997 ocurrió un hecho histórico que pasaría a la posteridad como uno de los más crueles, que involucra una secta donde creían en los extraterrestres. Primero remontémonos al año 1931, un 18 de mayo para ser más concretos. Nace un niño con el nombre de Marshall Herb Applewhite, hijo de Marshall Herb Applewhite y Lois Applewhite. También tuvo 13 hermanos, de los que no se sabe mucho acerca de ellos. Desde su infancia, Marshall estaría marcado con la religión porque su padre era ministro presbiteriano. Para dar una mini explicación, la iglesia presbiteriana es una doctrina surgida de la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero en el siglo XVI, razón por la que de niño sería muy devoto a su religión, asistiendo a la escuela secundaria de Corpus Christi y al Austin College, siendo este último donde participaría de forma activa en organizaciones estudiantiles. En 1952 se matriculó en la Union Presbyterian Seminary para estudiar teología, siendo su objetivo convertirse en ministro. En ese mismo tiempo se casaría con Annie Pierce, donde tuvo 2 hijos, Mark y Lane, pero desertaría del objetivo de ser ministro, significando dejar el seminario para dedicarse activamente a lo que realmente le apasionaba, la música, lo que lo llevó a ser director musical en una iglesia presbiteriana en Carolina del Norte. Y como podemos observar, nunca dejó su sistema de creencias de lado, pero como pasa en la vida de otros creyentes, también pasó en la vida de Marshall, y es que hubo un tiempo donde simple y llanamente se apartó de su camino y se perdió. En 1954, Marshall es reclutado en el ejército y en este punto de su vida no sobresale mucho que digamos. Sirvió en Austria y Nuevo México como miembro del cuerpo de señales del ejército, pero solo duraría 2 años y dejaría el ejército para tiempo después dedicarse de lleno a la música, con la ambición de comenzar su carrera de forma profesional, lo que lo llevaría a mudarse a Nueva York. Lamentablemente no llegaría tan lejos en su carrera. Tiempo después de terminar sus estudios musicales en Colorado, solo se dedicaría a enseñar música en las universidades de Alabama. Anteriormente mencioné que hubo un tiempo donde Marshall empezaría a perderse, y podríamos decir que su primer desvío fue durante su profesorado en esta universidad al mantener relaciones sexuales con un estudiante del mismo sexo. Al descubrir que Marshall era homosexual, su vida fue en descenso, y confesarlo con sus seres más cercanos no hizo sino que empeorar la situación. En una época donde no estaba bien visto la homosexualidad, esto prácticamente destrozó sus vínculos con la familia. Su padre, al ser adepto a una religión que muy factiblemente rechazaba la relación entre individuos del mismo sexo, lo rechazó como hijo y cortó todo tipo de lazos con él. Y en el año 1965, su esposa se enteraría del incidente, a lo que Marshall le confiesa su homosexualidad, y esto fue razón suficiente para llevar a cabo el divorcio. En el mismo año donde deja a su esposa, se mudaría a Houston para poder ocupar el cargo del presidente del departamento de música en la Universidad de Santo Tomás. Lo que más llama la atención de esto es que pueda seguir ejerciendo después de su incidente en la otra institución. A partir de acá empieza a labrar una buena reputación entre alumnos, lo que lo llevó a tener una buena imagen dentro de esa universidad. Esa buena imagen también supo mantenerla en público, razón por la que se volvió un cantante popular de
dentro de su localidad, participó como director coral en una iglesia episcopal y actuó con la Gran Ópera de Houston. Al no tener ya ninguna atadura con respecto a su orientación sexual, empezó a ser más abierto a este tema. Y acá se menciona que estuvo en una relación con una mujer joven, pero no hay muchos detalles acerca de la relación. En 1970, Marshall desertó de su cargo en la universidad. La razón de esto fue que Marshall entró en un periodo de depresión y emocionalmente no estaba en condiciones para poder seguir ejerciendo el puesto. Pero también se teoriza que su renuncia se debió a que volvió a mantener relaciones con un estudiante, pero antes de que descubrieran renunció para no levantar sospechas. Y en 1971 sería un año devastador para Marshall por el hecho de que su padre fallecería, y esta época estaría marcada con una depresión, a lo cual empezaría a estancarse y pedir dinero. Es cuando tiempo después Marshall conocería a alguien. Cuando ingresó en un hospital psiquiátrico porque decía tener visiones de cosas extrañas, su vida cambiaría para siempre para el año 1972. Conocería a una enfermera de nombre Bonnie Needles. Lo que llevó a Marshall a interesarse en ella fueron sus gustos por la teosofía y las profecías bíblicas, razón por la que hicieron una conexión rápida y se hicieron amigos inseparables. Pero lo más llamativo de todo esto es que Bonnie afirmó que su encuentro estaba profetizado por los extraterrestres y que en este mundo él tenía una misión divina. Esto llevó a Marshall a dejar de lado sus creencias cristianas para explorar otras alternativas, incluyendo la astrología como dogma, y podría decirse que este fue el origen de algo que en un futuro trascendería. Marshall y Bonnie a partir de acá harían muchas cosas juntos, como por ejemplo abrir una librería donde vendían libros de trasfondos espirituales. Abrieron una empresa que impartía clases de misticismo y teosofía, pero estos resultaban ser en proyectos que no terminaban bien. Con el objetivo de llevar sus creencias a otras personas, en este punto precisamente, en el año 1973, deciden viajar por el oeste de Estados Unidos para dar charlas y convencer a otros de sus creencias. Pero en cuanto a cuestiones económicas no estaban en su mejor momento, lo cual se veían obligados a de vez en cuando donar sangre o hacer trabajos, varios, para mínimamente poder subsistir. Muchas veces acampaban afuera o se iban sin pagar de hoteles que estaban de paso. Ya para el año 1975 su viaje empieza a dar frutos. Repartieron anuncios a grupos en California y fueron invitados también a dar charlas ante gente de otras religiones. Precisamente en esta charla asistieron 50 personas. También se centraron mucho en dar charlas en universidades, como en una reunión en Oregon que alcanzarían su mayor logro en cuanto a reclutamiento. Unas 30 personas abandonarían sus hogares para seguir a Marshall y a Bonnie. Como era de esperarse, esto llamaría la atención de la prensa de forma negativa, y también hubo muchos comentarios de ex miembros del grupo que acusarían a Marshall de lavado de cerebro y usaban tácticas de presión para ganar seguidores que fueron devotos a sus creencias. No lo había mencionado, pero las nuevas creencias de Marshall se inclinaban mucho a las hipótesis de astronautas que alegaban que los extraterrestres crearon a la humanidad, colocándolos en el planeta Tierra y que volverían para llevarse a los elegidos. Esto comparte muchas similitudes con las viejas creencias de Marshall con respecto al presbiterianismo. Para el año 1975 ya contarían con un gran número de personas leales a sus creencias, teniendo una visión de sí mismos como misioneros guiando a la gente. Tanto Marshall como Bonnie se cambiarían de nombre a Bo y Pío, y para este punto los 70 seguidores que seguían a esta pareja fueron alentados a despojarse de toda pertenencia personal, tanto sus familias como sus nombres. Necesitaban que se cambiaran los nombres a unos mucho más cortos para demostrar que eran hijos espirituales, y al principio de 1976, Marshall y Bonnie volverían a cambiarse de nombres a Do y Ti. Hasta el año 1979, tanto ellos como sus seguidores seguirían con el mismo estilo de vida, nómada. Acampaban en montañas o bosques y, como podrán imaginar, este estilo de vida era impuesto por Marshall y Bonnie, también como otro tipo de reglas que ayudaban con la jerarquía de la secta que ya se había formado. Pero más allá de sus creencias, el grupo necesitaba subsistir económicamente. Fue a finales de los 70 que los líderes recibirían una gran suma de dinero, posiblemente de la herencia de uno de los miembros, pero también por otras ayudas que sus seguidores más acérrimos les daban.
Para 1980, el control de Marshall y Bonnie era más estricto. Prácticamente sus seguidores tenían que pedir permiso para casi todo. De hecho, para que no levantaran sospechas, los seguidores llamaban a sus familias alegando de que no fueron llevados en contra de su voluntad. Y para el año 1983, la secta tendría una pérdida significativa, y es que Bonnie fallecería de cáncer de hígado, que progresivamente iba empeorando. Y para endulzar el fallecimiento de Bonnie, Marshall les dijo a los seguidores que ella tenía demasiada energía para permanecer en la Tierra, y abandonó su cuerpo para realizar un viaje, y esta explicación tuvo éxito dentro de la órbita que son sus creencias. A partir de este punto no hay mucho que destacar del grupo, o de Marshall. El grupo tuvo un perfil bajo con miembros que salían o gente nueva que entraba o ex miembros que querían volver, pero la cantidad de gente había disminuido de forma considerable con respecto a sus números originales. Es acá que Marshall quería trascender su liderazgo a guía espiritual como Jesús con los pocos miembros que le quedaban. A principios de la década de 1990, Marshall publicó algunas de sus enseñanzas en internet, por lo cual se había creado una página web donde específicamente se subía contenido de todo lo que Marshall había predicado a lo largo de los años. Pero las críticas que recibió por estos medios poco más que lo alteraban. En ese año habló por primera vez de la posibilidad de suicidio como forma de alcanzar el siguiente nivel. Explicó que todo lo humano había que abandonarlo, incluido su cuerpo humano, antes de poder ascender. Luego la organización pasó a llamarse Heaven's Gate. De junio a octubre de 1995, el grupo vivió en una zona rural de Nuevo México, comprando 40 acres, 16 hectáreas, y construyeron un complejo al cual denominaron barco terrestre, utilizando neumáticos y madera. Applewhite esperaba establecer un monasterio. Esto resultó ser una tarea difícil, particularmente para el anciano Applewhite. Tenía mala salud y en un momento temió tener cáncer. Muchos señalan que el liderazgo activo del grupo por parte de Applewhite probablemente le provocó una fatiga grave en sus últimos años. El invierno fue muy frío y abandonaron el plan, y posteriormente vivieron en varias casas en el área de San Diego. En octubre de 1996, el grupo alquiló una mansión en el rancho de Santa Fe, California. Ese año grabaron 2 mensajes en video, en los que ofrecían a sus espectadores una última oportunidad para evacuar la Tierra. Casi al mismo tiempo se enteraron de la aproximación del cometa Halley-Bopp. Para los que no saben, es un cometa grande y brillante que orbita alrededor del Sol cada 76 años en promedio. Applewhite ahora creía que Bonnie estaba a bordo de una nave espacial siguiendo el cometa, y que planeaba encontrarse con ellos. Les dijo a sus seguidores que la nave los transportaría a un destino en Pireo, y que una conspiración gubernamental estaba intentando suprimir las noticias sobre la nave. Además afirmó que sus seguidores fallecidos también serían llevados por el barco, una creencia que se parecía a la doctrina cristiana del rapto pretribulación. No se sabe cómo se enteró del cometa o por qué creyó que estaba acompañado de extraterrestres. A finales de marzo de 1997, el grupo se aisló y grabó declaraciones de despedida. Muchos miembros elogiaron a Applewhite en sus mensajes finales. Se describe sus comentarios como regurgitaciones del evangelio de Du. Applewhite grabó un video poco antes de su muerte, en el que calificó los suicidios como la salida final del grupo, y comentó: honestamente odiamos este mundo. Se especula que Applewhite decidió suicidarse porque había dicho que el grupo ascendería durante su vida, por lo que nombrar un sucesor era inviable. Los informes postulan que los suicidios comenzaron el 22 de marzo. La mayoría de los miembros tomaron barbitúricos y alcohol, y luego se pusieron bolsas en la cabeza. Llevaban zapatos Nike y uniformes negros con parches que decían Heaven's Gate Away Team. Junto a la mayoría de los cadáveres se colocó una bolsa que contenía unos pocos dólares y una forma de identificación. Las muertes ocurrieron durante 3 días. Applewhite fue uno de los últimos 4 en morir. 3 asistentes lo ayudaron a suicidarse y luego se suicidaron. Una pista anónima llevó al departamento del sheriff a registrar la mansión. Encontraron 39 cadáveres allí el 26 de marzo, y fue el suicidio grupal más grande que involucró a ciudadanos estadounidenses desde el suicidio en masa de 913 estadounidenses en Youngstown. El cuerpo de Applewhite fue encontrado sentado en la cama del dormitorio principal de la mansión. Los médicos forenses determinaron que sus temores sobre el cáncer eran infundados, pero que padecía arteriosclerosis coronaria. Las muertes provocaron un circo mediático, y el rostro de Applewhite apareció en las portadas del Time y Newsweek el 7 de abril. Su mensaje final fue ampliamente difundido.
como ya mencioné anteriormente, las sectas se caracterizan por los líderes porque dependiendo de cómo sea en el habla puede captar más gente fiel a la causa, y Marshall podía convencer en el habla y transmitir sus enseñanzas de una forma tan simple pero muy eficaz a la vez. No solo llegó a convencer a la gente de seguir una religión basada en las creencias de extraterrestres, sino que los orilló a hacer el acto más horrible que un ser humano puede realizar, el suicidio. No cabe duda de que el abandono de su familia sería un golpe insuperable, y algo de eso también influenció a la creación de Heaven's Gate y su odio por el mundo. También podríamos afirmar que esto viene a colación de su sueño frustrado de ser músico. ¿Quién sabe? Al final del día. Si te gustó el video dale like, compartilo con tus amigos, así este proyecto sigue creciendo, si Dios quiere. Suscríbete si no lo estás, sos más que bienvenido a dejar un comentario y sin nada más que decir nos vemos en el próximo video. Chao chao.